¿Por qué la reforma judicial era necesaria? De nuevo, porque había ausencia de legitimidad democrática de origen en las cortes mexicanas, en los tribunales mexicanos. La Suprema Corte de nuestro país, en particular, se caracterizaba por su elitismo. Y no me refiero solamente al tema de los privilegios y de los salarios, sino al origen jurídico de las ministras y de los ministros. Era una corte elitista. ¿Por qué era necesaria la reforma judicial? Porque no había independencia judicial, eso es falso. Se argumenta una y otra vez ahora por los opositores a la reforma judicial que la Corte o que este mecanismo de elección popular no propicia independencia judicial. Y yo me pregunto, ¿y lo que teníamos, el mecanismo previo, propiciaba la independencia? Desde luego que no. El mecanismo de acuerdo PRI-PAN en el Senado para nombrar por 2/3 partes de senadores presentes a los ministros no propiciaba independencia. Eran ministros que provenían de un acuerdo político muy claro entre dos fuerzas dominantes en ese momento en nuestro país. Y antes del 94, bueno, pues se debía a la voluntad presidencial del presidente en turno del PRI el nombramiento de un ministro o de una ministra. Y toda la cadena judicial, toda la estructura, toda la jerarquía correspondía a esquemas de dependencia de magistrados, de jueces respecto a los ministros o a las ministras. Y cuando se estableció la carrera judicial, esto que se presume tanto y se dice, ¿no? Y desde luego que es importante la carrera judicial, pero ¿cómo era la carrera judicial antes de la reforma de 2024? ¿Cómo era la carrera judicial? Una carrera profundamente endogámica, donde participaban solamente personas internas al Poder Judicial en los concursos. Las posibilidades de que un externo al Poder Judicial ganara un concurso de juez o magistrado eran escasas. Generalmente los que obtenían esos cargos, producto de la llamada carrera judicial, pues eran funcionarios judiciales que ya estaban en las ponencias de los ministros o en las ponencias de los magistrados o colaborando con algún juez de distrito. Entonces se requería poner un alto a todo eso. Se requirió una reforma judicial como la que tenemos, pues por el gremialismo, un poder judicial profundamente gremialista, nepótico, ¿no? Aunque se trató de corregir al final, pero bueno, nepótico, endogámico, con profundos privilegios, en lo que ya no insistiré. La visión interpretativa de los tribunales era una visión interpretativa a favor de ciertos derechos, pero no de los derechos de igualdad, ¿no? Cómo se empleaba, bueno, yo creo que aún es muy influyente eso en los tribunales de nuestro país, desgraciadamente. Era un tribunal o los tribunales federales mexicanos que resolvían principalmente amparos en materia fiscal, ¿no? En donde los clientes eran los grandes despachos de fiscalistas y la Corte estaba al servicio de esos despachos fiscalistas, ¿no? Que promovían los amparos fiscales en nuestro país. Pero ¿qué respecto a los derechos de igualdad? ¿Qué corte o qué tribunales teníamos garantizando derechos de igualdad a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda? Pocas sentencias, pocas resoluciones.